aquí ya di de alta lo que es la tabla periódica. No hay ningún problema si no, no lo subieron. Y el examen, ok, vamos a poner aquí nada más para recordatorio. En el caso de nosotros, pues ya di de alta el examen, entonces solamente es que estudien los 3 exámenes, ¿sí? De aquí se viene la evaluación, se toma en cuenta las evidencias, los exámenes semanales que hayan hecho. Si alguien no ha hecho evidencias, entonces, pues nada más haga el examen, entregue aunque sea 10 tiempo la información. Hay algunos que creo que no presentaron, bueno, ustedes sí, creo que ustedes sí presentaron el video de PowerPoint. Hay algunos que no, entonces ahí pues le resta un poquito de puntos. 3, 4 y 5, ¿sí? La próxima semana no hay clases, solamente es darse de alta en el foro, decir presente y comenzar el examen, ¿sí? El examen ahí ya va a estar programado, va a ser el próximo jueves, comienza a las 7, termina a las 8. Va a durar 35 minutos. Por ahí más o menos van a ser entre 25 a 28 preguntas, ¿sí? Y sin excepción, pues hay que hacer todos el examen. Lo que hice con mis alumnos de matemáticas fue lo siguiente, para darles la calificación en ese momento, lo que hice fue que nos conectamos 15 minutos antes de que acabara la clase. Entonces, ya nos conectamos y les di las calificaciones de una vez, ¿sí? Entonces, con ustedes puede aplicar eso también, que se conecten, yo les doy la clave y se conecten 15 minutos antes de la hora, ¿sí? 15 minutos antes de la hora de que finalice la clase y ya van a poder tener sus calificaciones en el momento. ¿Por qué no les doy la calificación desde que iniciamos? Porque están en examen, se supone, ¿sí? Entonces les doy como 45 minutos para que terminen y de ahí los 15 que resten ya les doy las calificaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? Ni ni con tablas, no, solamente el formato de lo que es cada celda, ¿sí? ¿Por qué manejamos Microsoft Excel? ¿Quién lo utiliza? ¿Para qué se utiliza? ¿Sí? En el caso de nosotros, ya hemos trabajado a lo largo de estas semanas con la paquetería Office, Microsoft Word y PowerPoint. Sin embargo, Excel entra en otra categoría muy diferente a lo que hemos trabajado anteriormente. Hay algunos de ustedes que ya han manejado esta herramienta. Básicamente es para hacer tablas, para hacer sumas, operaciones en específico, gráficas, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta aplicación? Sí, y eso quiero comentárselo. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en ciertas áreas, dependiendo de la profesión, en mi caso como software, pues yo interactúo mucho con lo que son aplicaciones, con lo que es el hardware, con programación, con sistemas operativos, lenguajes de programación, etcétera. En el caso del arquitecto, pues trabaja con planos, trabaja con herramientas para medir, trabaja con maquetas, trabaja con materiales, etcétera. Los contadores en específico trabajan con libros contables, ¿sí? Estos libros se llaman libros de diario. ¿Qué significan los libros de diario? Ah, bueno, es un libro como de tamaño oficio y esos libros son de pasta dura, que son color verde, precisamente, si se dan cuenta, pues esta es la apariencia de Excel. Entonces, ¿para quién me he enfocado este tipo de herramienta? Exacto.
para los licenciados en contabilidad, ¿sí? Entonces, ellos tienen físicamente un libro de pasta verde y es como de tamaño oficio y en ese libro diario llevan las cuentas contables de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que llevan ellos? Llevan los ingresos, cuántas ventas se hicieron al día, los egresos, cuántos fueron los gastos, nómina, etcétera, ¿sí? Esta herramienta ellos utilizan diferentes formatos, desde lo que son, pues súbale, ahí cheque su micrófono. ¿Sí me escuchan el resto de los chicos? Yo sí, maestra. Sí, ok, es problemita ahí nada más de su audio, Víctor. Entonces, entre los documentos que se utilizan, los contadores son, por ejemplo, póliza de egreso, de ingreso, estado de resultados, pérdidas y ganancias, estados financieros, muchísimos documentos ellos utilizan. De hecho, la evidencia que era para ustedes la semana que pasó eran pólizas de ingreso y de egreso, pero eso se los dejo a los licenciados, ¿sí? A los que están estudiando licenciatura, pero con ustedes quedó perfecto hacer una tabla periódica. Ahora bien, en el caso de los contadores, ellos precisamente manejan ese tipo de información. Nuestro archivo no se llama presentación, no se llama diapositiva, no se llama documento, se llama libro, ¿sí? ¿Por qué libro? Porque va enfocada a la contabilidad. Y el libro obviamente pues tiene sus hojas. Estas hojas nos van a permitir utilizar la herramienta como un diario, ¿sí? Un diario contable, es decir, cuánto de impuesto vamos a pagar, cuáles fueron nuestros productos que nos salieron del inventario, le vamos a pagar a los proveedores, etcétera. Entonces, esta herramienta es para ellos. Nosotros lo podemos utilizar el resto de las carreras o estudiantes, lo podemos utilizar como una herramienta para hacer tablas, ¿sí? Es decir, que lo que ustedes aprenden ahorita en esta clase es un 1% de lo que los contadores realmente lo utilizan, que les puedo decir que la mayoría entre contadores y administradores lo usan un 60%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues, ¿qué hacen si saben, si yo sé el 1%, pues, ¿qué harán ellos que saben el 60%? Para eso existen cursos que son de 6 meses, nada más para dominar una herramienta, ¿sí? Lo que ustedes solamente lo ven de manera superficial. Eso no quiere decir que, ay, bueno, entonces yo no sé nada, ¿no? Al contrario, se nos facilita el saber lo básico de la herramienta, ¿sí? A lo mejor no es en sí la aplicación que necesitamos aprender. Si nos gusta hacer videos, obviamente no nos va a servir. O si queremos hacer flyers o invitaciones, eso ya va enfocado a otras aplicaciones. Sin embargo, es bueno saber para qué sirve, quién lo utiliza más y cómo puedo yo hacer ciertos ejercicios que me sean más rápidos de realizar. Aquí en esta herramienta, por ejemplo, cuando guardamos nuestro archivo, es decir, nuestro libro, tiene una extensión en específico. Su extensión es el siguiente. Vamos a ver aquí, es decir, extensión o formato. Entonces aquí vamos a poner punto XLS. No es 5, es ES. ¿Ok? Entonces, esta es la extensión de un libro en Excel. Aquí, en este caso, ya lo guardamos y automáticamente se guarda con ese formato. Es bueno saber los tipos de formatos. Ok, ya ahí nos regresamos a nuestra hoja. Debajo de las hojas podemos editarlo dando un clic derecho, un doble clic. Aquí, por ejemplo, vamos a poner práctica 1. Yo lo voy a realizar la práctica, no es necesario que ustedes lo hagan, pero es que puedo yo aprender de esta clase. Le di clic derecho y le voy a poner un color de pestaña, es decir,
que ya dependiendo de cuánto manipulen hojas, es que yo puedo darles su propio diseño, ¿sí? Yo con los chicos de licenciatura trabajo específicamente en macros, programamos macros, usamos Visual Basic, manipulamos hojas, pantallas, programamos botones, entonces ya vamos a otro nivel nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a utilizar fórmulas de una manera sencilla. No lo conozco, pero voy a saber dónde encontrar la manera de hacer una fórmula en caso de que algún momento llegue a trabajar en esta área, ¿sí? Administrativa o que me permita hacer este tipo de trabajos. Ok, ya habíamos mencionado que esto representa una tabla. Es una tabla invisible porque tiene las líneas marcadas de forma horizontal y vertical. Sin embargo, esta tabla es imaginaria, a menos que nosotros le demos un formato, que eso ya lo aprendieron en tablas periódicas. ¿Cómo voy a darle un formato? Ah, pues aquí en el botoncito donde dice borde exterior grueso y le vamos a dar todos los bordes, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a pasar, vamos a decirlo así, ¿qué les parece? Calificaciones, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí ID, nombre, apellido, apellido materno, paterno. Ay, es materno y paterno. Paterno, materno, edad, calificación 1. Bueno, voy a poner mejor materia. Calificación 2. Calificación 3. Participación. No, nada más total y promedio. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Vamos a hacer una simulación. Ay, perdón. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar a los 5 que están conectados. Voy a quitar. Ok. Aquí, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a indicar que la tabla es un conjunto de filas que van en formato horizontal representados por números y por columnas representado por letras y van en forma vertical, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, vamos a comenzar a llenar datos. Ok. Aquí en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Excel es de una forma muy intuitiva, entonces ya Excel, si le damos las instrucciones, dependiendo que tanto conozcamos Excel, nos va a ayudar a hacer una tabla en menos tiempo, ¿sí? Que esa es la intención de un contador. Tablas, manipularlas en segundos, arroje información en minutos. Entonces, no nos podemos tardar tanto en una evidencia tan sencilla. Ejemplo, vamos a suponer que aquí yo me equivoqué y pues puse tantos alumnos y pues no somos tantos, somos menos, somos 5. Entonces lo que voy a hacer es contar 3, 4, 5 y todos estos elementos yo los voy a quitar. Aquí hay algunos atajos, dependiendo si hay algunos de mis alumnos que conocen mucho la herramienta y lo hacen muy sencillo con 2 botones y ya. O hay algunos que lo hacen de forma manual, otros de otra manera, ¿sí? No importa los trucos que utilicen, la idea es que haga el trabajo al final de cuentas. Ok, me voy a posicionar en el número, aquí en esta parte, y seleccionando, voy a darle clic derecho.
O vamos a hacer esto mejor. Vamos a marcar los números. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar eliminar. Puedo hacer eso o puedo borrar las líneas, que básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es un truco. Clic derecho y hacemos una acción y ya lo hace de forma general. Ese es uno. Ahora bien, existen 3 tipos de cursores en Excel, ¿sí? Vamos a irlo viendo poco a poco qué significa cada uno. Ejemplo, en el cursor, ahorita revisen el cursor y tiene un signo de más en blanco. Ese hace un tipo de acción. Luego nos vamos aquí y está una crucecita negra. Esa es otra acción, ¿sí? Y vamos a ver, falta uno, es este cursor hace otra acción. Conforme vayamos avanzando, vamos a revisar y tener cuidado qué vamos a hacer, ¿sí? Para qué vamos a ocupar cada cursor. Aquí voy a poner, por ejemplo, los números, ¿cuántos somos? 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y vamos a poner los nombres. ¿Quién es iPhone? ¿Cómo se llama? Yo, maestra María Raquel. Ah, María Raquel, ok. Sí, Ávila Sigala. Ok. María Raquel, ¿qué? Ávila. Ávila. Ajá. Sigala con S. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí las calificaciones, ¿sí? Vamos a poner las calificaciones. No se preocupen ahí de los apellidos, nada más estamos haciendo un ejercicio muy sencillo. Aquí, por ejemplo, ya sabemos cómo ponerle un fondo, digo, un color, un relleno. Vamos a poner algo así más profesional, con la letra un poquito más grande. Y lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar la información, ¿ok? Hay alguna información que a veces es repetitiva. Por ejemplo, la ciudad, Tijuana, y todos tienen la misma ciudad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un truco, ¿sí? Que es un barrido de información para que replique todo para todos. Como la materia es la misma, entonces vamos a poner aquí informática 2. Vamos a arrastrar la información y fíjense, aquí es donde vienen cómo se utilizan el cursor. Me voy a posicionar aquí en la esquina y cambio un cursor negro. Ese cursor me va a permitir replicar en la primera celda y en las 5 celdas, en las 4 restantes, la misma información, sin soltar, sin dejar de oprimir el cursor. Arrastramos y soltamos, ¿sí? Y dice Excel, yo ya te entendí qué quieres decir. ¿Qué quieres decir? Que es informática 2, ¿sí? Entonces ya lo hicimos para eliminar, por ejemplo, celdas. Aquí está el truco fácil. Y lo hicimos para que replicara todo en las mismas celdas, que, bueno, contiguas las que siguen. Vamos a poner calificaciones, entonces vamos a poner aquí en general, ¿sí? Vamos a reprobar a alguien, a ver. Le tocó, ni modos. Vamos a ponerle aquí. Ok. Nada más es una pruebita fácil. Aquí, por ejemplo, tenemos calificaciones. De estas calificaciones vamos a sacar el total y el promedio. Vamos a ver si pasó o no pasó el alumno. Entonces, podemos hacerlo de forma manual. Sí, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, 14 grupos. Entonces, de los 14, yo puedo batallar mucho, aunque son pocos alumnos, pero puedo batallar en equivocarme en una calificación. Entonces, se lo dejo a Excel, que me ayude a resolverlo fácilmente. Hay muchas formas de hacer sumas. Una de ellas, que es para principiantes,
que se recomienda, déjenlo, voy a encerrar bien la herramienta que nos va a servir es este, ¿sí? Que parece una E con piquitos, y este se le llama autosuma a la herramienta o se le llama sigma, ¿sí? Esta herramienta nos va a permitir hacer el trabajo, que la aplicación haga el trabajo por nosotros. Para eso nos posicionamos en esta parte de la celda. ¿Qué es una celda? Es la intersección que hay entre la fila y la columna. Me posiciono sobre la celda, entonces procedo a presionar el botón de sigma, ¿sí? Como yo no domino las fórmulas, este me va a ayudar. Ahora bien, comienza a marcarse en color azul los números, porque él de una forma intuitiva dice, creo que quiere sumar estos valores, ¿es correcto? Le voy a dar enter y voy a decirle, sí, sí tienes razón. Ahí está el total de calificaciones. Vamos a hacer lo siguiente con la siguiente celda. Presionamos el botón sigma y me dice, ¿es esto? Sí, sí es ese total, perfecto. Seguimos con la siguiente celda, lo presionamos y ya me cambió, me dice, ¿quieres decir esto? Le digo, no, ahora esta cruz blanca me va a decir, no, tú señala cuál es el que necesitas. Es este, presiono enter y paso las calificaciones. Vamos a hacer el siguiente sigma. Le digo, no, ese no es este, mira. Ok, le doy enter y se colocaron la suma de las calificaciones. Lo mismo con el siguiente, ¿sí? Selecciono y le doy enter, ¿ok? Ahí está el resultado total. No es nada difícil. El procedimiento es muy, muy sencillito. Ahora bien, vamos a hacer un cambio. Vamos a usar la misma, otro procedimiento para llegar al mismo resultado. Vamos a suponer que quiero el total, pero lo voy a hacer desde aquí la suma. Si yo soy experta, ya domino más Excel, ya domino mejor la herramienta, a mí probablemente se me haga más fácil hacer la fórmula, ¿sí? Que voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya estoy haciendo una fórmula de manera manual. Y ahí lo que estoy haciendo es que en las fórmulas siempre se va a anteponer el igual, ¿sí? Tiene sus propias fórmulas Excel, entre ellas está suma. Dependiendo la versión, si es en inglés, es la traducción de suma al inglés. Entonces, de ahí nos vamos con una de las reglas de Excel, que es abrir y cerrar paréntesis para indicar de qué celda, qué celda. ¿Por qué puse F3? Porque es vamos a decirlo así, es la coordenada para posicionar la calificación 1. Los 2 puntos representan hasta dónde va a abarcar esa fórmula, o se le llama rango a los 2 puntitos. Entonces le doy la última posición de la coordenada de calificación 3, que fue H3. Es decir, columna H, fila 3. Y procedo a cerrar el paréntesis y le doy enter. Si se dan cuenta, este resultado y este es el mismo. No cambia. Porque ya me lo sé de memoria. Y en mi caso, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente con la otra. Voy a poner suma, abro paréntesis y le digo F4. Lo estoy haciendo de forma manual a H4. Hago lo mismo con la otra, suma, F5 a H5. Los resultados, compárenlo, salen lo mismo. F6, 2 puntos, a H6.
Acuérdense, si no pongo el paréntesis, me marca error, me dice, ¿quieres que te ayude? Ahí no puse yo la fórmula. Entonces pongo otra vez suma F6, dos puntos, H6, ¿sí? Enter, ya salió, y igual, suma, abro paréntesis, F7, dos puntos, H7. Y ya terminé. Ahora imagínense ustedes que son 1000 registros, irme uno por uno, por uno, por uno, por uno. Vamos a hacer un pequeño truco de cómo lo podemos evitar esa parte de estar haciéndolo uno por uno. Ok, hay otra manera de hacer fórmulas. Una de ellas es de la siguiente. Este se llama función, ¿sí? Que se representa por, ahí dice la F y la X, ¿sí? Aquí es otra manera de hacer operaciones cuando yo no conozco la operación. Yo con mis alumnos utilizo mucho el concatenar, la fórmula O, la fórmula SIL, fórmula máximos, fórmula mínimos, fórmula buscar V, fórmula sí error. Manejamos más de 8 fórmulas. La fórmula sí. Entonces, todo eso ya es para hacer operaciones en específico. Pero es cuando a veces no me sé vamos a decir, la sintaxis, cómo se debe de escribir. Entonces, esto está perfecto para entender cómo se estructura una fórmula. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a hacer el mismo procedimiento, y aquí vamos a posicionar el de FX y vamos a ver cómo funciona. Presionamos FX, ahí está la lista de todas las fórmulas. No crean que uno se sabe todas las fórmulas. La verdad que les digo, hay algunos, dependiendo que tanto lo utilicemos en el trabajo, puede ser que sí dominen algunas fórmulas más que otros, ¿sí? Y bueno, vamos a irnos a la opción de suma. Ahí está la suma. Me dice, ok, ¿qué valores quieres sumar? Estoy posicionado en donde va a aparecer el resultado y le digo, mira, con la crucecita blanca te voy a señalar de dónde a dónde. Le doy enter y miren, puso la cantidad 27. Hago lo mismo con el siguiente. Le digo suma. Y con el cursor le indico cómo va a ser la suma. Le doy enter y ya me sacó el resultado. Con la siguiente igual. Aquí, por ejemplo, selecciono, perdón, la fórmula. Selecciono de qué valor a qué valor y le doy enter. Lo mismo con esta. FX, suma. Selecciono esto. Ay, aquí me equivoqué. Selecciono esto, le doy enter. Y terminamos con la última. FX, selecciono los valores, la fórmula, los valores y le doy enter. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿cuál es el que les ha parecido más fácil de estas fórmulas? Pero aquí sí vamos a usar el asistente, ¿sí? Entonces, nos vamos a posicionar en la FX y vamos a buscar el que diga promedio. Aquí está. ¿Sí? Ahí está promedio. Lo voy a presionar y le doy a aceptar. Ahora bien, ahí fíjense, me está señalando como un rango, pero no sé. Lo voy a seleccionar que promedie todo. Selecciono y le doy enter. ¿Sí? Automáticamente ya me dio el resultado. Ahora bien, en este caso, yo ya no quiero batallar, o sea, son 50 alumnos, vamos a suponer, y lo que quiero es que replique todo. Como lo hizo aquí, lo replique. Excel dice, oh, ya te entendí, ¿qué quieres hacer? Ok, mira, lo que vas a hacer es que vas a posicionarte aquí y como la fórmula ya fue aplicada en la primera celda, si lo arrastras hacia abajo, yo te voy a entender que lo vas a repetir con las siguientes celdas. La fórmula para todos, ¿sí?
sin alterar la calificación, es decir, la que le corresponde. Arrastramos hacia abajo una vez y soltamos. Ya está la operación, ya no lo tuvimos que hacer uno por uno, por uno, por uno. Excel es muy intuitivo en esta parte. Ok, aquí tengo una alumna que sí pasó. Aquí de panzazo pasó la alumna, pero pasó. Aquí pasó. Aquí pasó. Entonces, pues aquí hay una reprobada, ni modo, le tocó a Maricruz. Pero lo que vamos a hacer es que la escuela no me deja poner abreviaturas, ¿sí? Permítanme un momento, chicos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a reducir los decimales, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es reducir los decimales y lo voy a hacer con esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta va a ser para esa parte. Entonces, me dice reduce o aumenta decimales, ¿sí? Por ejemplo, me posiciono y lo que quiero es que redondee. Ahí está. Ya le quitó los decimales y solamente le pongo aquí ni modo la marquita roja, ¿sí? Entonces, todo esto, muchachos, les va a permitir aprender a cómo manipular las hojas en Excel. Les digo, el ejercicio que ustedes hicieron fue muy sencillo. Bueno, no tan sencillo porque el poner el elemento, la abreviatura y el nombre sí tiene su parte complicada. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esto es para la escuela y le vamos a poner aquí un logo. Entonces, aquí le vamos a poner un logo de la universidad. Este logo, vamos a ponérselo. Ya aquí lo que estamos trabajando es con diseño, ¿sí? Vamos a buscar un logo. Aquí lo voy a pegar. Y ya, aquí lo puedo hacer un poco más pequeño, ¿sí? Así es como vamos a poder integrar lo que son la presentación de nuestras tablas. Hay una herramienta que, por ejemplo, vamos a suponer, si aquí yo le pusiera apellido paterno, apellido materno, pero lo que quiero es que no se modifique el ancho de la columna. Entonces hay una herramienta que se llama ajustar texto, que eso ya se los había enseñado con la tabla periódica. Le doy clic derecho, formato de celdas, me voy a alineación, ajustar texto, y aquí fíjense cómo amplió el ancho, ¿sí? Y me permitió, recorrió la información y me permitió que se viera sin alterar el ancho de la columna. Entonces, chicos, este es uno de los sencillos ejemplos que ustedes pueden realizar, ¿sí? Con esto podemos hacer gráficas, podemos hacer tablas comparativas, ya vieron ustedes la tabla periódica, podemos hacer, por ejemplo, en mi caso, así es como les entrego las calificaciones de cada evidencia que entregaron,
exámenes semanales. En las empresas lo utilizan, por ejemplo, para lo que es la parte de ventas totales, de inventario, de utilidades, de lista de empleados, etcétera. Entonces, aquí podemos agregar más de una hoja. Si vieron, aquí se modificó el concepto, el color, se puso práctica 1 y aquí dice ya hoja 1, hoja 2, hoja 3, etcétera. ¿Sí? Entonces, chicos, lo que voy a hacer es que les voy a compartir la grabación del video y les voy a pedir de favor que revisen en la plataforma el contenido de lo que es la clase. Por ejemplo, Víctor no se pudo conectar. Ya no tenemos evidencia, solamente va a ser el examen semanal. ¿Sí? Ya no tenemos evidencia, solamente el examen semanal. Y la siguiente semana va a ser el examen final. Vamos a finalizar aquí con Microsoft Excel. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Maestra, de lo del examen lo vamos a tener el otro jueves. Sí, ¿Va a venir un poquito de todo lo que hemos visto? ya les había dicho qué es lo que tienen que estudiar. Ah, bueno, gracias. Que sería el examen 3, 4 y 5. ¿Sí? Ajá.